A la salida de la notaría, como si hubiera brotado de las sombras mismas del mediodía, una anciana se acercó sigilosamente a mí y me susurró al oído: no le firmes las escrituras a tu hijo y a tu nuera. Primero ve a su casa y revisa lo que hay en la caja que esconden debajo de su cama. Yo, soltando una risa nerviosa, la ignoré pensando que era una pobre loca de la calle, pero al día siguiente, una espina se me había clavado en el alma y decidí ir a mirar. Al asomarme al interior de esa caja, me quedé sin aliento, sin palabras y sin vida. Acomódense bien, sírvanse un café caliente, y no olviden suscribirse al canal y dejar su me gusta. Que disfruten profundamente esta historia. Al cruzar las pesadas puertas de madera de la notaría, doña Mercedes salió con un peso menos sobre los hombros, flotando con una sensación ligera, casi etérea. El trámite estaba hecho. Había redactado la donación en vida de su casa de 3 habitaciones a favor de su hijo Mateo y de su esposa, Valeria. No quiso llevarse los papeles consigo, los dejó bajo el resguardo del notario para que estuvieran seguros. Se imaginaba, con el pecho inflado de orgullo materno, la inmensa alegría que iluminaría el rostro de su hijo cuando le entregara los documentos el día de su cumpleaños, que se celebraría en apenas una semana. Ese era el regalo de su vida, la certeza, la estabilidad, un techo firme e inquebrantable para su muchacho y su joven familia. El sol de la tarde le lastimó un poco los ojos, y doña Mercedes se detuvo un instante en la acera, parpadeando para acostumbrarse a la luz brillante. Ya estaba acomodándose el bolso para caminar hacia la parada del camión, cuando de pronto, desde la sombra fresca de una vieja jacaranda, se le acercó una mujer mayor con pasitos cortos y apresurados. Era una anciana de estatura muy baja, envuelta en un rebozo azul deslavado del que se escapaban mechones de cabello blanco como la ceniza. Su rostro, surcado por arrugas tan profundas que parecían caminos de tierra seca, mostraba una expresión indiferente, pero sus ojos eran 2 dagas afiladas, atentas y penetrantes. «Mi niña, escúchame bien», pronunció la anciana en un susurro bajo, pero con una claridad que cortaba el aire, inclinándose tanto que Mercedes pudo percibir el olor a alcanfor viejo y a ruda. «No le firmes las escrituras de la casa a tu hijo y a la nuera». Doña Mercedes dio un paso atrás, asustada por la repentina cercanía. El corazón le dio un vuelco en el pecho y su mano, por puro instinto, apretó con fuerza la correa de su bolsa. «¿Usted de dónde saca eso?», empezó a decir, pero la anciana la interrumpió de tajo, bajando aún más la voz hasta convertirla en un siseo áspero. «Primero ve a su casa y revisa lo que tienen guardado en la caja de cartón, debajo de la cama, en su recámara». «¿Pero qué barbaridad está diciendo?», resopló Mercedes, retrocediendo un paso más. El desconcierto inicial le estaba dando paso a una irritación caliente. «Disculpe usted, pero ni la conozco ni tengo la menor idea de qué me está hablando». La anciana no replicó. Se limitó a clavar en Mercedes una mirada larga, profunda, cargada de una lástima silenciosa y pesada. Luego, dio media vuelta y, con los mismos pasitos apresurados, se alejó hasta disolverse como un fantasma entre el mar de gente que caminaba por la banqueta. Doña Mercedes se quedó clavada en el pavimento un minuto entero, viéndola desaparecer. Luego sacudió la cabeza con fuerza, como si intentara espantar un mal sueño. Seguro era alguna loquita del centro, de esas que abundan, o a lo mejor una estafadora que intentaba confundirla para robarle la cartera. La simple idea de una caja misteriosa debajo de la cama le pareció absurda, casi de telenovela. ¿Qué podría haber ahí? ¿Revistas viejas, las chamarras de invierno, los juguetes del gato? Hizo un ademán con la mano para restarle importancia y caminó con paso firme hacia la parada, obligándose a borrar ese extraño encuentro de su mente. Se pasó toda la tarde ocupada en los quehaceres de su casa, buscando recuperar su paz mental. Acomodó recibos, regó sus helechos, se sentó a hojear los viejos álbumes con las fotografías de Mateo. Ahí estaba él, de niño, chimuelo y sonriente. Ahí estaba con su corbata de moño el día de su graduación. Ahí estaba abrazando a Valeria en su boda, irradiando una felicidad que contagiaba. Su niño bueno, su hijo amoroso. La llamaba todos los días, le ayudaba a arreglar las goteras, le traía el mandado del mercado. Valeria también era un encanto, siempre atenta, le traía regalitos, la invitaba a comer a su casa. Eran la pareja perfecta.
Pensar que detrás de esas sonrisas pudiera esconderse algo oscuro le parecía un pecado, una blasfemia contra su propia sangre. Sin embargo, la semilla de la duda, sembrada por aquella desconocida en la calle, ya había echado raíces en la tierra fértil de su instinto de madre. Esas raíces no la dejaron dormir en toda la noche. La caja debajo de la cama. Las palabras daban vueltas y vueltas en el silencio de su cuarto. ¿Por qué precisamente ahí? ¿Por qué la anciana hablaba con tanta seguridad? ¿Qué era lo que ella sabía? Al amanecer, doña Mercedes se sentía como si le hubieran dado una paliza. Estaba sentada en la cocina, bebiendo un café de olla mientras miraba el cielo gris a través de la ventana, y comprendió con una claridad aterradora que no iba a encontrar la paz hasta que fuera a comprobarlo con sus propios ojos. Sabía que era una tontería, una ridiculez, y hasta una humillación andar de metiche escondidas en la casa de su propio hijo. Pero la angustia le estaba comiendo las entrañas y le ganó al sentido común. Tomó el teléfono y marcó el número de Mateo. Contestó Valeria. Hola, suegrita, buenos días. Su voz sonó, como siempre, cantarina, cálida y llena de vida. Justo estábamos hablando de usted. Hola, mi niña. ¿Y mi muchacho dónde anda? Ya salió para la oficina. Tenían junta tempranito hoy. ¿Pasó algo? ¿Todo bien? No, nada malo. Es que amanecí con ganas de verlos. Pensaba darme una vuelta al rato, ayudarte a limpiar un poco, que tú solita te llevas una friega con todo el departamento. De a otro lado de la línea, la nuera guardó un silencio que duró apenas un segundo de más. Ay, suegrita, qué pena, pero fíjese que hoy ando bien ocupada. Me van a poner unas extensiones de cabello al rato, y luego pensaba pasar a ver a una amiga. Mejor mañana o el fin de semana nosotros vamos a verla, le preparo un pan de elote bien rico y tomamos café. Claro, mi hija, no te apures, se apresuró a decir Mercedes, sintiendo como un hilillo de agua helada le escurría por la espalda. Lo dejamos para otro día. Colgó el teléfono. La mano le temblaba ligeramente. Valeria jamás, en todos los años que llevaban de casados, le había puesto una excusa para no recibirla, y siempre agradecía que le ayudara a recoger. La decisión maduró en su mente como un relámpago. Si no era hoy, no sería nunca. Ella sabía perfectamente que los muchachos tenían una llave de repuesto en el buzón del edificio. Y debajo del tapete de la entrada principal, por una vieja maña que Mateo tenía desde niño, escondían la llave del departamento. Una hora después, doña Mercedes estaba de pie frente a la puerta de madera fina en aquel edificio moderno y elegante en las orillas de la ciudad. El corazón le latía desbocado, golpeando contra sus costillas, y un zumbido sordo le llenaba los oídos. Cualquier ruido en el pasillo, el cierre de un elevador, la hacía brincar. Se sentía como una ladrona, como una traidora en su propia sangre, pero los pies se le movían solos, empujados por una fuerza invisible. Contuvo la respiración, se agachó con dificultad y levantó la esquina del tapete gris. Ahí, brillando tenuemente, estaba la pequeña llave plateada. La puerta cedió sin hacer ruido. El departamento olía a café recién molido y a un aromatizante de flores caras. Todo estaba impecable, recogido, como si fuera la fotografía de una revista de decoración. Reinaba un silencio sepulcral. Efectivamente, no había nadie. Doña Mercedes, sin quitarse el abrigo ni los zapatos, caminó en línea recta hacia la recámara principal. Ahí estaba. La enorme cama matrimonial con la cabecera acolchada que había mencionado la anciana. El alma se le cayó a los pies. Se arrodilló lentamente sobre la alfombra mullida. Debajo de la cama solo había oscuridad. Con la mano temblorosa, tanteó a ciegas hasta que sus dedos rozaron el borde de una caja de cartón de tamaño mediano, empujada cuidadosamente hasta el fondo. Tiró de ella. No pesaba mucho. Mercedes cargó la caja hasta la sala y la puso sobre la elegante mesa de centro de cristal. Dudó un segundo, solo uno, y luego arrancó con fuerza la cinta canela que sellaba las solapas. Adentro no había ropa vieja. No había recuerdos, ni zapatos, ni los juguetes del gato. Lo que había eran carpetas impecablemente ordenadas,
clasificadas con etiquetas, y varios sobres gruesos de papel manila. A Mercedes se le congelaron las manos. Abrió la primera carpeta. Eran correos electrónicos impresos. Una larga conversación entre Valeria y un hombre llamado Héctor. El tono de los mensajes era frío, calculador, estrictamente de negocios. No parecía el tono de unos amantes. Hablaban de activos, de plazos para comprar partes de una sociedad, y de buscar la autorización de don Rogelio. Don Rogelio era el padre de Valeria. Las manos de Mercedes pasaban las hojas con urgencia febril. Algunas frases saltaban del papel y se le clavaban en la mente como si fueran alfileres al rojo vivo. Asterisco, en cuanto firme las escrituras de donación, podremos movernos más rápido, punto. Asterisco, la señora no tiene por qué sospechar nada, punto. Asterisco, ya mandé evaluar el departamento. El mercado inmobiliario está en su mejor momento, punto asterisco. Aventó esa carpeta a un lado y agarró la siguiente, desesperada. Esta contenía artículos impresos de Internet, información médica sobre la demencia senil, estudios sobre enfermedades psiquiátricas en adultos mayores, y lo más espeluznante, manuales sobre cómo iniciar un juicio de interdicción para declarar a una persona legalmente incapaz. Había machotes de demandas legales. En los márgenes, con la letra redonda y perfecta de Valeria, había notas escritas con pluma azul, asterisco, ya tenemos el chisme de la vecina sobre sus olvidos. Falta darle un dinero al doctor para el certificado, punto asterisco. El aire dejó de entrarle a los pulmones. Mercedes abría la boca intentando jalar aire de la nada. La vista se le empezó a nublar. Con desesperación, agarró uno de los sobres gruesos y lo volteó. Cayeron decenas de fotografías. En ellas aparecía la propia Mercedes. Saliendo de la clínica del Seguro Social, platicando con una señora en la banqueta, escogiendo jitomates en el mercado. Las fotos habían sido tomadas a escondidas, desde lejos, haciéndole acercamientos crueles a su rostro para resaltar sus ojeras, su cansancio, sus momentos de mirada perdida o de tristeza. Al reverso de una de esas imágenes, alguien había escrito, asterisco, para presentar en el juzgado. Pruebas de deterioro mental y pérdida de noción de la realidad, punto asterisco. La última carpeta era la más pesada. Era un proyecto de contrato de compraventa. La venta de su propia casa, esa en la que vivía. Todo estaba redactado, con las cantidades y los datos notariales. En el espacio que decía la parte vendedora, aparecía su nombre completo con sus apellidos. Y justo arriba de su nombre, había una firma. Una falsificación perfecta. A un lado del contrato, descansaba un poder notarial amplio y sin sellar, donde ella supuestamente le otorgaba a Mateo el control absoluto para vender sus propiedades. Y debajo de todo eso, decenas y decenas de hojas de papel reciclado llenas de garabatos. Su hijo. Su propio hijo se había sentado durante horas a ensayar la falsificación de su firma. Hoja tras hoja, plana tras plana, una curva chueca seguida de otra, hasta que los últimos intentos eran una copia idéntica a su trazo original. En el fondo de la caja, aplastada bajo el peso de la traición, había una libreta pequeña. Mercedes la abrió. Era un plan. Un proyecto detallado paso a paso, con fechas estimadas. 1. Conseguir la firma de la donación de la casa. 2. Escriturar la propiedad a nombre de Mateo. 3. Iniciar la recolección de pruebas de demencia. Grabar testimonios de vecinos. Agendar cita con psiquiatra. 4. En 6 meses, meter la demanda en el juzgado familiar para declararla incapaz y que Mateo sea nombrado su tutor legal. 5. Ya con la tutela, vender la casa grande para cubrir los gastos médicos y de cuidado de la madre. 6. Comprarle un cuartito barato en las colonias de la orilla de la ciudad y meterla ahí. 7. El dinero grande de la venta, dividirlo entre Mateo y Valeria. Separar el porcentaje de comisión para su suegro por la asesoría legal. Justo al lado del punto número 4, había una nota escrita con letra minúscula. Si el juez nos rechaza la demanda, está la opción de meterla al asilo público del Estado de México. Punto. Doña Mercedes se dejó caer hacia atrás, recargando la espalda contra los cojines del sofá. El mundo entero se le volteó de cabeza.
se hizo pequeño, se convirtió en una bola oscura y pegajosa que le latía en el centro del pecho, asfixiándola. Ya no sentía las manos ni las piernas, solo un vacío helado que le congelaba el alma. Miraba los papeles desparramados, las fotos de sus propios ojos capturados por el lente de un espía, los trazos esmerados de su hijo robándole su identidad. Su niño. Su Mateo. Aquel bebé al que amamantó, había crecido para convertirse en un hombre de traje que, en una libreta de espiral, planeaba con la frialdad de un asesino cómo arrebatarle su techo, su libertad y su cordura, todo por un puñado de billetes. Estaba sentada en medio de la sala inmaculada de su hijo, pensando en la casa que apenas ayer le había regalado con todo el amor de su corazón, y entendió de golpe que ya no tenía hijo, ya no tenía casa y ya no tenía futuro. Lo único real era esa maldita caja. La mujer no supo cuánto tiempo se quedó ahí sentada, petrificada. El reloj de pared marcaba los segundos, pero el sonido no lograba atravesar la barrera de su dolor. De pronto, la sacó del trance el inconfundible sonido metálico de una llave girando en la cerradura de la puerta principal. Mercedes pegó un brinco, como si hubiera tocado un cable de alta tensión. El corazón se le detuvo un segundo y luego empezó a bombear con tanta violencia que sintió que le iba a romper las costillas. Habían regresado. Demasiado pronto. Sus ojos barrieron la sala en pánico. La caja estaba abierta de par en par, los documentos regados por toda la mesa de cristal, algunos papeles tirados en la alfombra. Era imposible esconder todo eso en un segundo. Era imposible cerrar la caja y fingir que había venido a tomar un vaso de agua. Tenía la mente en blanco, los pensamientos se le escurrían como cucarachas asustadas bajo la luz. La puerta se abrió. En el umbral aparecieron Mateo y Valeria. Venían riendo, platicando de cualquier tontería, cargando bolsas de papel del supermercado de lujo. Las sonrisas se les borraron de la cara en una fracción de segundo al ver a doña Mercedes parada en medio de su sala. Inmediatamente, sus ojos bajaron hacia la mesa. Vieron el caos de los papeles. Vieron la caja destripada. La cara de Valeria perdió todo el color, quedándose blanca como el yeso. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, llenos de un terror animal. Mateo se quedó petrificado, como una estatua. La bolsa de papel se le resbaló de los dedos y se estrelló contra el piso de duela con un golpe sordo. Las manzanas rojas rodaron por el piso, chocando contra los frascos de mermelada. «Mamá, ¿qué haces aquí?» La voz de Mateo sonó rara, rasposa, como si estuviera hablando debajo del agua. Mercedes no podía articular palabra. Lo miraba fijamente, buscando con desesperación en el rostro de ese hombre asustado algún rastro, algún gesto de su niño chiquito. Pero no encontró nada. Solo vio a un completo desconocido. Valeria fue la primera en reaccionar. El miedo en sus ojos se transformó en cuestión de segundos en una rabia venenosa. Dio un paso brusco hacia adelante, haciendo que el sonido de sus tacones resonara como martillazos en el piso. «A ver, ¿qué significa esto? ¿Qué hace usted hurgando en nuestras cosas? Está usted loca. Viene y se mete a nuestra casa sin avisar, como vil delincuente, a hacer un desorden en mi sala». Con la mano temblorosa pero firme, doña Mercedes levantó del piso la hoja donde estaba su firma falsificada y se le extendió en silencio a su hijo. Mateo miró el papel con cara de idiota. En su rostro se desató una guerra, la vergüenza, el pánico, el terror a ser descubierto, y finalmente, una terquedad sorda y enojada. Era exactamente la misma cara que ponía de niño cuando rompía algo y lo cachaban en la mentira. «Ma, las cosas no son lo que tú piensas», empezó a soltar las palabras a tropezones, aunque la voz le temblaba como una hoja. «Lo que queríamos era ayudarte, mamá. Es que ya se te andan olvidando las cosas. Queríamos tomar el control para que tú no tuvieras que andar batallando ni preocupándote por nada. Queríamos vender esa casa vieja y comprarte una nueva, en un edificio moderno, con vigilancia en la puerta, para que vivieras como reina y sin miedos. Y declararme loca frente a un juez, y refundirme en un asilo de mala muerte, ¿también era para que yo viviera como reina?». Siseó doña Mercedes. Algo se rompió dentro de ella para siempre. Ese vacío helado que sentía en el pecho de pronto se llenó de fuego. Era una rabia nueva, ardiente, desconocida.
Era un odio puro y absoluto que se lo tragaba todo. ¿Querías encerrar a tu propia madre en el manicomio, Mateo? No diga estupideces. Gritó Valeria, poniéndose como escudo frente a su marido. Su rostro bonito estaba desfigurado por una mueca de asco. Usted no entiende nada porque ya no está bien de la cabeza. Es una anciana enferma que se inventa locuras. Nosotros rompiéndonos el lomo para cuidarla, y usted nos paga metiéndose escondidas a robar en nuestras cosas íntimas. Lárguese de mi casa. No la quiero volver a ver pisando mi puerta. La voz de Mercedes, que toda la vida había sido suave y prudente, estalló en un grito que le desgarró la garganta. Todavía no he firmado nada. Las escrituras de donación se quedaron guardadas en la notaría, y ahí se van a quedar para siempre. El efecto de esas palabras fue como si les hubiera caído un rayo. Valeria se quedó pasmada, con la boca abierta, incapaz de emitir sonido. Mateo dio un paso hacia atrás, como si su madre le hubiera dado un puñetazo en la cara. La máscara de hijo preocupado se le cayó a pedazos, dejando a la vista el pánico puro de un estafador al que se le acaba de esfumar el dinero, la casa y su plan maestro. Mamá, no puedes hacer eso, balbuceó, paseando los ojos desorbitados por toda la habitación. Tú me diste tu palabra. Es mi regalo de cumpleaños. Nosotros ya teníamos todo organizado. Sí, ya me quedó muy claro cómo lo tenían organizado, respondió doña Mercedes con una frialdad que le heló la sangre a los dos. Se levantó despacio del sofá. Las piernas ya no le temblaban. Estaba firme como un roble. Di tu plan. Enterito. Hasta el renglón donde me mandan al asilo público. Empezó a recoger los papeles. Despacio. Con una parsimonia metódica, sin dignarse a mirar a la nuera ni al hijo. Metió las carpetas, los sobres y las fotografías del espionaje de vuelta en la caja de cartón. Sus movimientos eran de una calma aterradora. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Mateo, y por un segundo, en su tono se escuchó el miedo del niño chiquito que sabe que va a recibir un castigo. Pero a ella ya no le conmovió ni un poco. Me voy, dijo Mercedes, simplemente. Cerró las solapas de la caja y se la acomodó bajo el brazo. Era de cartón ligero, pero para ella pesaba toneladas. Y quédense tranquilos, que nunca más en su vida van a tener que preocuparse por mí. Ya son libres. Oiga, espérese, señora. Chilló Valeria, roja de coraje. Usted no puede agarrar y largarse así como si nada. Esos documentos son nuestros. Déjelos aquí. La nuera se abalanzó sobre ella, estirando las manos con las uñas pintadas para arrebatarle la caja. Pero doña Mercedes dio un tirón brusco hacia atrás, y Valeria, perdiendo el equilibrio por los tacones, se fue de boca y cayó de rodillas al piso. Mateo no movió un solo músculo. Se quedó ahí parado, mirando a su madre, con los ojos ahogados en una mezcla de confusión, vergüenza, coraje y una profunda desesperación. Mercedes, apretando la caja contra su pecho como si fuera un escudo, pasó por un lado de ellos y caminó hasta la puerta. Salió al pasillo, y la pesada puerta de madera se cerró a sus espaldas con un golpe seco. Bajó las escaleras y salió a la calle. Ya estaba cayendo la tarde. Caminó sin rumbo fijo, sin fijarse en los semáforos ni en los carros, solo ponía un pie delante del otro, abrazando su caja de cartón. Ahora sí, no le quedaba nadie. Estaba sola, completamente sola en medio del mundo. Pero a cambio, tenía esa caja bajo el brazo, tenía unas escrituras sin firmar, y tenía por delante toda una vida que, por lo visto, iba a tener que empezar de cero. Doña Mercedes no fue a su casa. Simplemente no podía regresar a cruzar la puerta de ese lugar que, hasta hacía unas horas, consideraba su nido calientito. Se sentó en la primera banca de cemento que encontró en un parque y se quedó ahí, con la mirada perdida en el vacío, hasta que el cielo se puso negro y se encendieron las lámparas de la calle. La caja descansaba a su lado. Esa noche pagó un cuarto en un hotelito de paso cerca de la central camionera. A la mañana siguiente, después de pasar la madrugada en vela, atormentada por recuerdos sueltos y sospechas que le helaban la sangre, su mente amaneció extrañamente clara. El dolor agudo, ese que te dobla y te quita el aire, por fin había cedido.
A partir de ese momento, doña Mercedes empezó a moverse con la precisión de una máquina. Lo primero que hizo fue tomar un taxi directo al centro, a la notaría. Aquellas escrituras la estaban esperando en la caja fuerte, listas para que ella pusiera su firma y se consumara el trato. Mercedes exigió que le devolvieran todos los tantos del documento original. Ya cambié de opinión, le dijo al notario con voz de piedra, sin darle explicaciones ni disculpas a nadie. Al salir de ahí, buscó a un abogado. Por supuesto, no fue con el licenciado amable y sonriente que Mateo le había recomendado. Buscó uno por su cuenta. Encontró un despacho de prestigio y pidió hablar con la mejor. La atendió la licenciada Alma. Doña Mercedes se sentó frente a ella y, sin decir agua va, puso la caja de cartón sobre el escritorio. Licenciada, necesito que me construya un muro de protección legal absoluto, dijo Mercedes, mirándola a los ojos. Y quiero confidencialidad total. Nadie, y menos mis familiares, pueden saber mis movimientos. La abogada Alma abrió la caja y empezó a revisar los papeles. Tenía cara de jugadora de póker, no se le movía un músculo, pero levantó ligeramente las cejas cuando llegó a las planas con la firma falsificada y leyó los 7 puntos de la libreta. Revisó todo con ojo clínico y le hizo un par de preguntas directas. Mercedes contestó a todo de forma breve y al grano. Señora, lo que tiene usted aquí son pruebas gravísimas, le explicó la licenciada. Falsificación de documentos y conspiración para cometer fraude y privarla de su capacidad jurídica. Eso ya es un delito penal, es cárcel. ¿Hasta dónde quiere llegar con esto? Hasta donde sea necesario para que me dejen en paz, respondió Mercedes sin dudar. No quiero que tengan ni una sola rendija legal para ponerle las manos encima a mi patrimonio. Ni hoy, ni cuando yo me muera. Para lograr eso, doña Mercedes, dijo la abogada echándose hacia adelante, tenemos que dar el primer golpe, y tiene que ser duro. Vamos a levantar una denuncia en el Ministerio Público por intento de fraude y falsificación. Con eso los vamos a arrinconar y tendrán que cuidarse las espaldas. Al mismo tiempo, hoy mismo redactamos un nuevo testamento. Usted va a desheredar explícitamente a su hijo, dejando por escrito y ante notario las razones exactas. Podemos poner a la Cruz Roja o a alguna casa hogar como heredero universal. Mercedes asintió lentamente. Aunque, en el fondo, no quería dejárselo todo a una fundación al azar. En ese instante, la imagen de la anciana del rebozo azul se le vino a la mente. ¿Quién era esa mujer? ¿Alguna vecina chismosa con la que Valeria se había ido de boca? ¿Alguna tía lejana de su consuegro? Fuera quien fuera, esa sombra desconocida le había salvado la vida, y Mercedes sentía la necesidad de regresarle el favor. Firmó todos los poderes y papeles que la abogada le preparó. Después de eso, agarró valor y se fue a su casa. Ahí estaba Mateo, sentado en las escaleras del zaguán, esperándola. Tenía la cara pálida, del color de la cera, y unas ojeras moradas que le hundían los ojos. En cuanto la vio acercarse, se levantó de un brinco y corrió hacia ella. Mamá. Mamá, por favor, déjame hablar contigo. Te lo suplico, te lo puedo explicar todo. Fueron Valeria y su papá, ellos me enredaron en esto. Yo andaba como embobado, no sabía ni lo que hacía. Hablaba a 1000 por hora, escupiendo las palabras, y trató de agarrarle las manos. Doña Mercedes dio un paso atrás, apartándose de él como si quemara. Lo miró de arriba abajo, y al buscar en su corazón, se dio cuenta de que no quedaba nada. Ni una gota de amor de madre, ni lástima, ni siquiera el odio de ayer. Solo había cenizas. Cualquier cosa que necesites, mi abogada se va a comunicar con el tuyo, le dijo, con una voz tan plana y falta de emoción que asustaba. Tú y Valeria ya no tienen nada que hablar conmigo en persona. Te exijo que no me vuelvas a buscar. A la primera vez que intenten presionarme o amenazarme, la denuncia se va directo a la fiscalía. Y tú sabes bien que tengo los pelos de la burra en la mano. Mamá. ¿Qué, de plano ya no me quieres nada? La voz se le quebró y soltó a llorar como un niño chiquito. Frente a ella volvía a estar el niño berrinchudo al que no le compraron el juguete en el mercado. Años atrás, ver esas lágrimas le habría roto el corazón en 1000 pedazos. Hoy,
Sus llantos y sus pucheros le parecían una actuación barata y asquerosa. Te quise con toda mi alma, le respondió Mercedes en un susurro áspero. Pero ese niño que yo crié, se murió. El hombre que tengo enfrente es un perfecto extraño. Lo hizo a un lado y metió la llave en la cerradura de su casa. Estaba a punto de empujar la puerta y cerrársela en la cara, pero Mateo metió la mano de golpe contra el marco, frenándola. Tenía la cara roja, empapada en lágrimas, desfigurada por el coraje y la desesperación. No me puedes botar a la basura nomás así, mamá. Soy de tu sangre. Soy tu hijo. Mínimo tienes que darme la cara y dejar que te explique. Mercedes le miró la mano. Vio los nudillos blancos de tanta fuerza que estaba haciendo contra la madera. Luego levantó la vista despacio hasta toparse con sus ojos. Sintió que algo hacía clic en su cabeza. El agotamiento le dio paso a una curiosidad morbosa. Sí, que hablara. Que desembuchara. Mínimo, después de parirlo y criarlo, se merecía saber la verdad completa. Está bueno, hijo, dijo, usando la palabra como si fuera un insulto. Habla. Tienes 5 minutos. Pero de aquí del pasillo no pasas. No voy a ensuciar mi casa dejándote entrar. No lo dejó pasar del umbral. Se quedaron ahí parados, en el descanso frío y mal iluminado de las escaleras. Mercedes se recargó contra la pared y se cruzó de brazos. Mateo miraba para todos lados, viendo las paredes descarapeladas, los números de las puertas de los vecinos, tragando saliva, buscando por dónde empezar a tejer su mentira. A ver, ¿por qué lo hicieron? Disparó ella primero, rompiendo el silencio con una voz aterradoramente tranquila. ¿Cuál era la maldita necesidad? De todas formas la casa iba a ser tuya. Yo solita fui al notario a regalártela. ¿Para qué armar todo este circo con los papeles chuecos, andarme espiando en la calle y guardando esa porquería de caja? Mateo agachó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Es que, don Rogelio, el papá de Valeria, agarró un negocio buenísimo. Una inversión en la construcción de una plaza comercial nueva. Pero le pedían un capital fuerte para entrar. Mucho dinero. Los bancos le cerraron las puertas, no le quisieron dar el crédito. Entonces nos buscó y nos dijo que si le entrábamos como socios inversionistas, en un año nos duplicaba el dinero. Y a ustedes se les hizo fácil meter mi casa en su negocito, terminó la frase Mercedes, tajante. No era pregunta. No era meterla, era venderla. Y con ese dinero comprábamos nuestra parte de las acciones. Ma, es que tú no entiendes, era la oportunidad de nuestra vida. Nos íbamos a hacer ricos de verdad. Nos íbamos a comprar una casota en un fraccionamiento, y a ti te íbamos a comprar un departamento de lujo, 1000 veces mejor que este encierro. Tú me ibas a dar las escrituras, sí, pero con el usufructo vitalicio, eso significaba que no podíamos vender la casa hasta que pasara un año o, bueno, hasta que tú faltaras. Y el dinero nos surgía para ayer. Y según la libretita de tu caja, a mí me tocaba un cuartucho en las orillas, o de plano aventarme a un asilo del gobierno, lo interrumpió, tajante como un machetazo. Mateo se puso rojo hasta las orejas y empezó a balancearse sobre sus pies, nervioso. Ese era el plan de emergencia, nada más por si las moscas. Por si se atoraba a algo. El plan de verdad era que todos íbamos a vivir a cuerpo de rey. Y si tan bueno era el plan, ¿por qué no viniste a darme la cara? ¿Por qué no te sentaste en mi mesa a decirme, oye, jefa, tenemos el negocio del siglo pero necesitamos liquidez? ¿Qué te parece si vendemos? ¿Te compramos algo más chico y lo demás lo invertimos? ¿Por qué no tuviste los pantalones para pedírmelo de frente? Mateo soltó una risa cortita, amarga y burlona. ¿Pedírtelo a ti? No, hombre, mamá, me hubieras mandado a volar. Te hubieras puesto a echarme el sermón de siempre, que es mucho riesgo, que es una tranza, que el dinero no crece en los árboles, que hay que arroparse hasta donde alcance la cobija. Tú toda la vida has sido igual, miedosa, a la antigua, persignada para los negocios. Nos ibas a echar a perder la oportunidad de oro. Doña Mercedes lo escuchaba, y sentía como las últimas migajas de la imagen de su hijo se hacían polvo. Esto no había sido un resbalón.
No fue que la nuera venenosa y el consuegro ambicioso le lavaran el cerebro. Fue un cálculo frío. Era un desprecio absoluto hacia ella, la convicción arrogante de que él era más listo y ella un estorbo. Entonces, decidieron que era más fácil brincarme. Primero sacarme la firma de la donación con engaños, continuó Mercedes, uniendo las piezas en voz alta. ¿Y para qué todo el teatro de la demencia senil? ¿Para qué querían declararme incapaz ante el juez? Él seguía mirando al piso. Era el plan B, murmuró arrastrando las palabras. Por si de pronto te echabas para atrás o querías meter tu cuchara. El papá de Valeria tiene colmillo para esto, y nos dijo que cuando los viejos se ponen necios y quieren pelear sus derechos, esa es la práctica estándar para proteger el patrimonio de la familia. Te quitábamos el control, te poníamos bajo mi tutela, nosotros te cuidábamos y manejábamos el dinero sin que tú pudieras meter trabas. La práctica estándar, repitió ella, saboreando el veneno de cada sílaba. Falsificar firmas, ponerme a alguien a seguirme con una cámara, comprar testigos falsos para hundirme. Esa es la práctica estándar en la familia con la que te casaste. Estás exagerando todo, mamá. Estalló él, levantando la voz. Nunca te quisimos hacer daño. Queríamos lo mejor para todos, queríamos quitarte los problemas de encima. ¿Lo mejor para quién, Mateo? La voz de Mercedes por fin se rompió. Salió a la luz la furia que traía amarrada en las tripas. Para ustedes. Estaban planeando robarme todo, mi techo, mi dinero, mi libertad. Me estaban borrando del mapa como si yo fuera un mueble viejo que estorba en la sala. Y todo para irle a tirar el dinero a un proyecto de fantasía. ¿Por qué demonios no se esperaron tantito? Si yo ya andaba en la notaría. Yo solita, por mi propia voluntad, te iba a dar todo. Mateo levantó la cabeza y la miró a los ojos. Y en su mirada no había ni una pizca de arrepentimiento. Solo había frustración, el enojo de un apostador que acaba de perder la mano ganadora. Porque teníamos el tiempo encima. La obra no nos iba a esperar. O poníamos la lana ya, en efectivo, o nos dejaban fuera y metían a otro socio. No teníamos tiempo de sentarnos a esperar a que tú maduraras la idea, ni a que salieran los trámites normales del notario. Necesitábamos el poder para vender ya. Valeria me dijo que si sacábamos el poder a escondidas y vendíamos rápido, tú ni cuenta te ibas a dar hasta que ya estuviéramos cobrando las ganancias. Te íbamos a regresar tu dinero triplicado. Nos ibas a besar las manos de agradecimiento. Mercedes cerró los ojos. El rompecabezas estaba armado. La avaricia de querer dinero fácil, el veneno en el oído que le escupía Valeria y su papá, la codicia asquerosa de su propio hijo y la falta total de madre y de escrúpulos. Nunca la vieron como a un ser humano. Para ellos, doña Mercedes era solo un activo financiero, una piedra en el zapato, un mero trámite burocrático que había que pisotear para llegar a la meta. ¿Y si la plaza comercial quebraba? Le preguntó en un susurro, abriendo los ojos. ¿Qué iba a hacer de mí? Arrinconada en un asilo de mala muerte del gobierno, con la firma falsificada y sin un peso partido a la mitad. Mateo se quedó mudo. Se ve que esa parte de la película ni siquiera la habían contemplado. O eran tan soberbios que juraban que nada podía salir mal. Escúchame bien, Mateo, y grábatelo, dijo Mercedes, y en su voz sonaba el cansancio de 1000 años. Si te entra en la cabeza que tú, tu mujer y tu suegro organizaron un delito penal, esto es fraude maquinado. Falsedad de declaraciones. Asociación delictuosa. Es delito grave y no alcanza fianza. Es cárcel directa. No hicimos nada de eso. Chilló él, volteando a ver a los lados, aterrado de que algún vecino estuviera pegado a la puerta. Eran puros planes en papel. Eran puros garabatos. Jamás te hubiéramos tocado un pelo. Puros garabatos, repitió Mercedes con una sonrisa torcida. Se despegó de la pared. Tus 5 minutos ya se acabaron. Había escuchado todo lo que necesitaba escuchar. No existía ninguna justificación. No había ninguna tragedia detrás que la hiciera compadecerse de él. Era pura y llana pudrición. Ya me quedó claro todo, sentenció doña Mercedes,
agarrando la perilla de su puerta. Ahora que te quede claro a ti. Nuestra familia se murió hoy. Tú tienes a tu familia, a Valeria, a tu suegrito y a sus negocios millonarios. Que Dios te bendiga y comance su dinero. A mi casa no vuelves a venir y a mi teléfono no vuelves a marcar. Lo que se te ofrezca, lo ves con mi abogada. Ma, no me hagas esto. Mateo intentó meterse, pero Mercedes ya estaba del otro lado. Lo último que alcanzó a ver por la rendija, antes de empujar la madera, fue la cara de su hijo descompuesta, derrotada y patética. El cerrojo hizo clac. Luego echó la llave. Luego puso la cadena de seguridad. La mujer se recargó de espaldas contra la puerta de metal frío y se dejó resbalar lentamente hasta quedar sentada en el piso de la entrada. Solo sentía vacío. La plática se había acabado. Y, viéndolo bien, esta historia también había llegado a su fin. Lo único que le quedaba en las manos era su propia vida. Por primera vez en días, ya no sentía el pecho oprimido. Sintió un alivio extraño, amargo pero liberador. Ya no tenía que vivir con el Jesús en la boca, esperando a ver a qué hora la traicionaba la persona que más amaba. El golpe mortal ya se lo habían dado, y había sobrevivido. La vida de doña Mercedes tomó un rumbo nuevo, distinto. Siguiendo los consejos de la licenciada Alma, vendió su casa grande en cuestión de semanas y le sacó muy buen dinero, blindada por todos lados para no correr riesgos. Con una parte de eso, se compró un departamentito de 2 recámaras, lleno de luz, en un barrio viejo, tranquilo y tradicional, donde no conocía a nadie y nadie la conocía a ella. El resto de los millones los metió al banco a generar intereses. Ya estaba jubilada, pero empezó a agarrar chambitas desde su casa, haciendo traducciones de textos para mantenerse ocupada. El trabajo le sirvió de terapia para no volverse loca. Al principio, le llegaron cartas de Mateo. Las primeras venían manchadas de lágrimas, pidiendo perdón. Las siguientes venían cargadas de veneno, reclamándole que era una madre de piedra, rencorosa y desalmada. La última correspondencia que recibió fue una carta membretada del abogado de Mateo, una solicitud formal y legal pidiendo apoyo económico por encontrarse en situación de precariedad. La licenciada Alma se encargó de redactar una negativa tajante, fría y jurídicamente impecable. Después de ese papel, el cordón umbilical se cortó para siempre. No era de palo, claro. Había madrugadas en las que doña Mercedes se despertaba con la cara empapada en lágrimas. Soñaba con su Mateo de 5 años, corriendo a abrazarla con las manos manchadas de tierra. Despertaba sintiendo que le aplastaban el pecho, pero se levantaba, se lavaba la cara y seguía viviendo. Se metió a clases de cerámica en la Casa de Cultura, empezó a ir a nadar al deportivo, y adoptó a un gatito callejero que la seguía a todos lados. Pasó casi un año entero. Una tarde, Mercedes venía caminando del mercado con sus bolsas del mandado, cuando al bajar al paso a desnivel del metro, la vio. Era la misma anciana. Estaba sentada en un banquito de plástico descolorido, ofreciendo calcetines de lana tejidos a mano. Doña Mercedes se detuvo en seco. La anciana levantó la vista de sus agujas y, al reconocerla, asintió lentamente con la cabeza. «Buenas tardes, señora. ¿Se acuerda de mí?», le preguntó Mercedes, acercándose con respeto. «Usted me salvó la vida al avisarme lo de mi hijo y la nuera. Pero desde ese día traigo una espina clavada que no me deja en paz». «¿Usted cómo sabía lo de la caja?». La anciana dejó las agujas sobre sus rodillas y suspiró. «Yo les hacía el aseo en su departamento. Fui su muchacha de entrada por salida como medio año. La pensión que me da el gobierno no me alcanza para nada, las medicinas están por las nubes, y pues ahí me pagaban bien y me daban el dinero en la mano». Mercedes sintió que se le helaba la sangre. Jamás supo que tuvieran señora de la limpieza. Mateo siempre presumía que Valeria mantenía la casa rechinando de limpia a ella sola. «Un día me tocó escucharlos platicando en la cocina sobre la casa de usted y su plan», continuó la anciana, frotándose las manos secas. «Decían que usted se estaba poniendo sus moños, que andaba retrasando los papeles. Luego, el muchacho, su hijo, llegó con esa caja de cartón. Yo andaba trapeando el pasillo y vi todito lo que metió ahí.
La mujer guardó silencio un momento, agarrando aire para soltar el resto. Otra tarde, escuché clarito cómo se ponían de acuerdo. Decían que si usted no firmaba rápido la donación, iban a tener que soltarle billetes a los doctores y buscar testigos falsos para meterla al manicomio y quitarle sus derechos. Hablaban de una vecina suya, que según ellos, con una botella de licor firmaba lo que le pusieran enfrente. Y hablaron del asilo público, dijeron, riéndose, que ahí los viejitos no duran mucho, que se mueren rápido de tristeza o de frío. 2 lágrimas gruesas resbalaron por las mejillas arrugadas de la anciana, perdiéndose entre los surcos de su piel. Ni siquiera hizo el intento de secárselas. Yo también tuve un hijo, señora. Se me murió de cáncer. Me amanecí cuidándolo hasta su último suspiro, vendí mi casita, entregué hasta lo que no tenía por salvarlo, y escuchar cómo esos muchachos planeaban tirar a la basura a la mujer que les dio la vida, no pude con el coraje. No me aguanté. Ese día terminé de limpiar, cerré la puerta y no volví a poner un pie en su casa. Ni siquiera les cobré la quincena. Y a usted, yo ya la tenía ubicada porque un día la vi en el centro, cuando acompañó a su muchacho a hacer un trámite. Cuando la vi salir de la notaría ese día, la reconocí, y me tragué el miedo para acercarme a advertirle. Doña Mercedes estaba petrificada. No le salía la voz. Era tanta la soberbia de Mateo y Valeria, que ni siquiera les importó esconder sus bajezas frente a la señora que les limpiaba los pisos. ¿Y no la buscaron para hacerle daño? Logró articular Mercedes, con un nudo en la garganta. ¿Y a mí quién me va a buscar? La anciana soltó una carcajada seca e irónica, agitando la mano. Seguro pensaron que la vieja chacha estaba sorda o que era una india ignorante. A los 2 días seguro ya tenían a otra limpiándoles la mugre. Sin importarle que la gente pasara a su lado, doña Mercedes dobló las rodillas y se puso en cuclillas frente al banquito de plástico, para quedar cara a cara con la mujer. Tomó aquellas 2 manos ásperas, frías y callosas entre las suyas, y se las apretó con toda su alma. Gracias, madrecita. Usted me devolvió mi vida entera. La anciana le apretó los dedos con una fuerza que no parecía caber en ese cuerpo tan frágil. Sus ojos brillaron con una intensidad fiera. Pues ahora váyase y vívala. Vívala por usted, vívala por el hijo que a mí se me murió, y vívala por todos los viejos a los que tiran a la calle como si fuéramos basura. Y por lo que más quiera, no les vuelva a abrir la puerta nunca. No se las voy a abrir, le juró Mercedes, con la voz firme como el acero. Con la mano libre, abrió su monedero, sacó todos los billetes que traía, absolutamente todos, y se los metió a la anciana en la bolsa del delantal. Esto no es por los calcetines. Esto es un abrazo de mi parte. La anciana no hizo el teatro de rechazar el dinero. Entendió lo que significaba. Asintió despacito con la cabeza, dándole su bendición silenciosa. Doña Mercedes se levantó, le dio una última sonrisa llena de paz, se dio media vuelta y caminó de regreso a su casa, perdiéndose entre la multitud, ligera y dueña, por fin, de su propio destino.